Hola, bienvenidos a Paleopolítica y Cultura. Estamos con la segunda parte del tema que nos atañe y que nos atañía de momento, que era el retorno de la espiritualidad y más allá de esta pandemia que está sufriendo el mundo. Tenemos a Ricardo Stern, escritor mexicano. Hola, Ricardo. Hola, hola. Mucho gusto de estar aquí con ustedes en esta cuarentena. Venga. A Victoria, una alienada. Hola, buenas. Raúl, hola Raúl, el equidistante. Hola, ¿qué tal? Y a Miguel, un señor de Logroño. Hola, Miguel. Daniela, pero como se conoce que a los ateos militantes hay una cosa cristiana que sí que les gustó, que es el maniqueísmo, ellos generalmente te contrastan la idea de que el paganismo, porque lo consideran una época de ateísmo, que no es verdad, como bien explicaba Raúl, era una época tolerante, mientras que el cristianismo en contraposición fue una época estanca, intolerante, de inquisición, de quema de brujas. Y aquí conviene resaltar que, por ejemplo, a Sócrates, por impío, por negar a los dioses, se le obligó a tomar la cicuta. Cabe destacar las persecuciones a judíos y a cristianos en la Roma, en el Imperio Romano, mientras que el cristianismo, sobre todo cuando no fue la religión dominante, lo que buscaba era captar por convencimiento y, quitando periodos históricos muy concretos, no fue intolerante con las otras religiones o con la confesionalidad. Hombre, tenemos el caso concreto del siglo XII, cuando se expulsa de Francia a los judíos. Tenemos también el caso de 1492. Giordano Bruno no piensa lo mismo. No, y convengamos que los paganismos también. El paganismo de Roma es una cosa y el de los druidas es otro. De hecho, Roma aplastó a los druidas. Hoy, si no tenemos ningún tipo de conocimiento sobre lo que era la religión druídica y todo esto, es porque Roma literalmente lo exterminó. O sea, no es que quedara un reductito por ahí. No quedó ni uno. O sea, los druidas que tú ves ahora en Stonehenge y toda la cuestión casi nueva era, ¿no? Es una recreación idealizada y romántica. Exacto. Exacto, el culto que me gusta a mí, el Wicca. El Wicca es una recreación que hizo Gardiner, que por cierto era un brujo bastante rancio, no permitía homosexuales, por ejemplo, en el Coven. Era nada que ver con lo que es... O sea, la Wicca era homófoba. Total. No sabía. El que el fundador, sí, investiguenlo, Gerald Gardiner. Gerald Gardiner. Y este hombre era severísimo. Y ellos fueron los que hacían los rituales durante la Segunda Guerra Mundial para frenar a los nazis en la guerra. Que por cierto... que muchas feministas son wiccanas. Sí, yo soy wicana. Hay como wicana de derecha. Como sectas dentro del feminismo que son y hacen rituales de Wicca y todo esto. Yo soy wicana de derecha, más de la línea de Gardiner y de Dorín Valiente, que por cierto era miembro del Frente Nacional. Gente muy de derecha, gente rancia. ¿Tampoco aceptas homosexuales? No. No los aceptas. En el COVID no sé, a lo mejor sí. A lo mejor Daniela, sí. te voy a dar uno solo y no en patota. En patota, como los argentinos, en patota mejor no. Daniela, te voy a dar un dato que no es conocido, pero te diré que los celtas de la península ibérica eran los únicos que no tenían druidas. Y esto es porque el movimiento druida se fundó después de que los grupos celtas cruzaran los Pirineos y se asentaran en la cordillera cantábrica. Con lo cual se da la paradoja de que los celtas ibéricos, de celtas lo único que tenían era el sustrato lingüístico. Como Francisco, ¿no? Como Francisco, que dice que es celta y tú le ves la carita y tiene una carita así, mezcla de sefardí. ¿Dónde está ahora Francisco? Está en plan director de orquesta, él nos dirige desde arriba. No, decía la parte de mi relato que te iba a gustar, el retorno del paganismo. Porque lo que decía antes el papel que ha cumplido el monoteísmo en el desarrollo de la racionalidad, la ciencia, pues también parecería que llegado un determinado momento, pues sí que empieza a convertirse en un freno al despliegue de la razón. Lo mismo que antes había sido un catalizador bastante potente. Y porque, claro, el monismo ontológico, que necesariamente acompaña al monoteísmo, sigue presente tras la Ilustración y tras la famosa muerte de Dios, pues en la mayoría de filósofos y científicos, incluso en aquellos que se proclaman ateos. Esto, claro, les conduce a sobreestimar el alcance de la razón humana, que puede aprenderlo el todo, o sea, puede elaborar una teoría que comprenda
todas las cosas, de ahí el monismo, derivado del monoteísmo, y donde siempre de una u otra forma todo está relacionado con todo. Entonces está sobreestimando el alcance de la razón y subestimando la complejidad del mundo. Porque el que todo se reconcilie con todo, que ya venía el monoteísmo, pues luego en secularizado pues es el espíritu absoluto hegeliano, el fin de la explotación y de la división entre los hombres en el comunismo final, el estadio último de la civilización alcanzado por la democracia y el capitalismo en Fukuyama, que también se basaba en él. Ahí es cuando se hace necesario el retorno al paganismo, en el sentido que lo sugería Lyotard, que ya lo mencioné aquí. O sea, ya no somos tan ingenuos o tan soberbios para pretender que las teorías sean omnicomprensivas, sino que ahora debemos ser humildes y buscar perspectivas distintas, cuantas más mejor, porque es el único modo de que pedacito a pedacito podamos ir avanzando en nuestra comprensión de la realidad y cejar en ese inútil empeño de aprenderla toda de vez, lo cual implica, pues eso, desembarazarnos del monismo, que a su vez lleva implícita lo que decía, la idea de que todo está relacionado con todo, y entonces volveríamos al principio platónico de Simploqué, que siempre reivindicó Gustavo Bueno. Sí, convengamos que es todo lo que tiene que ver con la igualdad de las almas. La igualdad de las almas, la gente no es consciente realmente de lo que implica, ¿no? El hecho de que todas las almas son iguales ante los ojos de Dios implica mucho, o sea... No esto necesariamente, ¿eh? O sea, todas las almas... Bueno, es que claro, igual, o sea, puede haber ética, puede haber un universalismo ético que es perfectamente compatible con este abandono del monismo ontológico. Sí, pero claro, si lo llevas al extremo es comunismo. Si lo empujas al extremo, ¿no? Porque eso es, claro, es una cuestión, lo que decías tú, una cuestión interpretativa. O sea, ¿qué igualdad hablamos? ¿Hablamos de igualdad de oportunidades o de igualdad de resultados? Pero el comunismo es uno de esos grandes ratos que ya estarían muertos desde el punto de vista de esta filosofía posmoderna o filosofía pagana. Yo creo que todo lo contrario, este es el antídoto al comunismo. Ya no, porque una final de todos los hombres, la explotación, eso ya no se contempla desde esta concepción, digamos, pagana. El comunismo está basado precisamente en lo opuesto. Aunque claro, la teoría puede decir que la igualdad y tal, pero el comunismo es despótico. En el comunismo claramente hay una clase pseudointelectual que es la que tiene el derecho, supuesto, de dirigir las vidas de las personas. Eso precisamente atenta contra la igualdad de las almas que tú mencionas. Yo creo que en ese sentido el cristianismo es el antídoto. Tan es así que son opuestos, ¿no? De hecho, el primero que dice que no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, no hay rico ni pobre, no hay negro ni blanco, podríamos seguir, es San Pablo, ¿no? Pero si hay gobernantes equivocados. San Pablo inventa el universalismo, correcto. Porque incluso los otros apóstoles no querían admitir a los no circuncisos. Hubo un gran debate. Bueno, no es que no querían, pero tenían al principio dudas. Hubo un debate, no sé si fue Pablo el que se molestó incluso. Hubo un debate bastante fuerte con respecto a ese tema al principio, ¿no? De si los no circuncisos... Pero no. Ahí es que hay dos. San Pablo se molesta en una ocasión con San Pedro, porque lo consideró hipócrita, que en algún momento Pedro comía con los gentiles, pero cuando llegaban judíos no comía con los gentiles y solo comía con judíos, y entonces lo reprende San Pablo, le dice que es un hipócrita y no llega a mayores porque San Pedro lo acepta y hasta ahí llega. El otro debate que sí fue más grande, que de hecho convocó al primer concilio de la Iglesia, el primer concilio ecuménico, que es el concilio de Jerusalén, descrito en Hechos 15. Ahí sí había un debate entre un grupo de cristianos judaizantes, que son parecidos a algunos que hay ahora, ¿no? Que dicen Yeshua en vez de Jesús y tonterías. Y había de esos judaizantes en aquel tiempo que decían que que ningún gentil podía ser cristiano si antes no se hacía judío. Primero tenían que ser circuncidados
ser admitidos en el judaísmo, practicar la ley de Moisés, cambiar su alimentación, y entonces ya podían ser cristianos. Y tanto San Pablo como San Pedro y todos los demás apóstoles estaban en el lado contrario, defendiendo que un gentil podía hacerse cristiano directamente y que tenía el mismo rango, la misma validez que uno que fuera de origen judío. No, lo del mismo Y rango ese es el hasta concilio, cierta... y hasta acaba ganando obviamente el bando de San Pablo y San Pedro, faltaba más, ¿no? El Apocalipsis ya establece una diferencia entre los 144.000 judíos, 12.000 de cada tribu, y los que son de todas las naciones. Pero es que ahí leíste una mala interpretación. Ya implícita. Cuando habla de Israel y de las 12 tribus en el Nuevo Testamento, se está refiriendo a la iglesia cristiana. Pero no digo jerarquía, digo diferencia. O sea, ya diferencia entre lo que son los 144.000 y la gente de todas las naciones que también entran en este nuevo milenio. Pero bueno, pero exacto, no es ninguna jerarquía ni nada, simplemente la raíz, o sea, como explica también San Pablo en Romanos 9, 10 y sobre todo el 11, la raíz de la iglesia cristiana son los judíos conversos. Ese es como lo pone San Pablo como un olivo que fue talado, y luego le injertaron ramas, ¿no? Entonces las ramas taladas serían los judíos incrédulos, la raíz que queda y el tronco que queda hasta abajo son los judíos creyentes, y encima de eso se injertan los gentiles, ¿no? Y todos son un solo pueblo y ya no hay judío ni gentil, hombre ni mujer, etcétera. Bueno, ¿qué te parece esta teoría, Ricardo, de que estamos en el tema de lo que va a venir después puede ser un despertar de la conciencia, digamos, o sea, esa unión con Dios, ese milenio, puede implicar un despertar de la conciencia similar al que tuvimos cuando descubrimos como monos, digamos, que nos íbamos a morir. O sea, empezar a ver una realidad, digamos, superior. Es lo que plantea mucho la religión, de que ese milenarismo va a ser un paso adelante. Incluso el budismo habla de eso. El budismo habla de un momento en el que vamos a estar más cerca del Buddhahood, ¿no? Todos, de alguna manera, a través de un cambio muy grande que vendría en la humanidad, ¿no? Y esto está en todas las religiones. Lo que no sabemos, que ese es el tema, ¿no? Si es ahora o cuándo, o cuáles son las señales, o lo que decíamos al principio, es el ladrón en la noche, no lo vamos a saber nunca. La Biblia menciona 3 señales, que más que señales, o sea, no son señales que tú digas, gracias a esta señal puedo saber que ya es el tiempo. Más bien la Biblia tiene 3 requisitos, condiciones previas a la venida de Cristo que deben cumplirse. Y las 3 ya están cumplidas desde hace mucho. La venida del anticristo es el propio apóstol San Juan declara que ocurrió en la primera carta de Juan 2:18. Dice que ya ocurrió eso desde el anticristo. Que se predique el evangelio a todas las naciones, que también es algo que ya ocurrió, ese era otro requisito, o sea, no podía ser inmediatamente, tenía que predicarse a todas las naciones. Y el tercero, no me acuerdo cuál era el tercero, que tenía que ser destruido el templo de Jerusalén. Y eso también es desde el siglo I, en el año 70 pasó, es una profecía que hizo Cristo en sus últimos días, no quedará piedra sobre piedra, será destruido, era algo increíble, pero era un edificio impresionante, pero pasó, se cumplió tal cual. Poco tiempo después, los judíos no tienen una buena explicación teológica de por qué se destruyó ese templo, y entonces esos eran los 3 requisitos. Justamente de eso habla Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Le preguntan ¿cuándo será esto y cuáles serán las señales de tu venida? Y entonces les escribe primero la destrucción de Jerusalén, les dice que huyan cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos. Sí, lo que los cristianos reconocieron ese momento y huyeron a una ciudad cercana y se salvaron, porque todos los judíos que permanecieron en Jerusalén fueron masacrados. Se cree que quizá 1 millón de judíos murieron en el año 70. Se destruyó el templo, fueron esparcidos por todas las naciones, eso también estaba profetizado desde Moisés, y luego
Lucas 21 dice claramente que de ahí vendrá un tiempo para los gentiles hasta que se acabe ese tiempo, y entonces dice que caerán las potencias de los cielos, que se refiere quizá literalmente a los astros o a los demonios, que también son, ¿no? Al príncipe de las tinieblas, el príncipe de la potestad del aire se le llama, que caerán todos esos reinos, todos los reinos de la tierra, la gran Babilonia, y entonces veremos al Hijo, como cruza el rayo del oriente al occidente, veremos al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo para juzgar a los vivos y a los muertos. Esa es la parusía. Entonces, los tres requisitos ya se cumplieron. Falta ya nada más que ocurran. Fuera de eso no hay señales, ni siquiera las guerras, las pandemias, eso no son señales, porque eso ha ocurrido en todas las épocas. Y el mismo Jesús también lo dice: escucharéis de guerras y rumores de guerras y lo que sea, pero ese no es el fin todavía. Todavía son. Ahí vuelves a Mateo 24. Yo ando un poco perdido. Esta gente que mencionáis, Mateo 24, Marcos 13, no sé qué, ¿son nicks de un chat para ligar o algo? Yo lo que pienso es que me encantaría verlo, Ricardo, como está ahora con el kipá. ¿Quedaría? Bueno, pues nada, yo pues defiendo el ateísmo, es para mí lo que a mí me ayuda, me tranquiliza, y bueno, si hay que si los seres humanos tienen que tener algo de espiritualidad o es algo esencial, para mí no lo es. Para mí la espiritualidad no es una cuestión importante, de hecho es un tema del que suelo huir bastante. Entonces, bueno, a mí me sirve bastante el tema de el conocimiento científico, y yo pues con eso estoy bien, no necesito nada más. Y creo que lo que sí que me molesta del ateísmo pues es la superioridad moral con la que trata a los creyentes, y en ese sentido estoy muy alejada de todos los movimientos ateos, sobre todo porque el movimiento ateo en la actualidad se relaciona con la izquierda, y eso a mí pues no me gusta nada. Y básicamente eso. Bien, por mi parte. Ricardo. Yo exactamente igual que Vicky, me tranquiliza el ateísmo, me encanta. Me encanta pensar que puedo hacer lo que me dé la gana sin jamás ser juzgado. Hombre, la de cosas que me apetece hacer, ¿no? Pero en mi caso, yo era ateo, precisamente por tanto que me gusta, por tanto que me tranquiliza, pues yo era ateo. Hasta los 19 años en que un buen día no pude ya ser más ateo, porque la cuestión no es tanto, bueno, que si te tranquiliza o no, o escoger la cosmovisión que prefieras, sino cuál es la verdad, qué hay detrás de todo, y que porque no puede ser verdad todo, no puede ser verdad que existe Dios y al mismo tiempo que no existe Dios. Entonces, para mí más bien la misión es saber cuál es la verdad, indagar. Si fuera por gusto, hombre, claro que sería yo ateo sin pensarlo, ¿no? Es mucho más agradable, mucho mejor en todos los sentidos, ¿no? Es más, también me angustia, me estresa. Soy un poco como San Francisco, como el mismo Lutero, también sufría mucho por estas cosas. Cuando era monje romano, cuando todavía era monje romano, se confesaba 2 horas diarias, ¿no? Y vivía aterrorizado de Dios. Es que convengamos que el ateísmo no te impone reglas de que vienen de fuera. No, el ateísmo tú eres Dios. Eso es maravilloso. En el ateísmo tú eres Dios, haces lo que te da la gana. Pero eso no es verdad. No es cierto, o sea, tú tienes que actuar, hombre, para no hacerle daño a los demás, y ya está. Sí, hombre, claro. Sí, o sea, la cuestión es que si tú eres buena persona o no. Si no eres psicópata y tal, pues claro que tú mismo te pones límites. Claro. Pero la ley te pone límites. No digo que mates gente y tal, pero hay muchas cosas. El tema de la ley natural, sí.
correcto. Hay muchas cosas que no son delito. La ley positiva, la realmente existe. Raúl, tú cierras. Entonces, pero bueno. Sí, Ricardo, perdón. No, Sí, si te allá cerrar. Hay cosas que no son delito, pero sí son pecado, ¿no? Pero bueno, para ya cerrar. En mi caso, al menos, lo importante del debate no es, a mí no me interesa, hombre, que puede ser interesante, pero a mí no me interesa mucho qué efectos positivos ha dado la religión, o competir, porque claro, hay países religiosos que son pues una mierda, ¿no? Y países ateos que son una mierda, y más comúnmente, quizá, o sea, como decía Miguel, donde se ha impuesto el ateísmo, la mierda es mayor. Claro, de lo que hablábamos antes, que religiones parasíticas y dañinas, ¿no? Y ahí, exacto. Entonces, para mí ese es un debate interminable y un poco estéril, porque al final es pues que nosotros somos mejores, que nosotros... pero mira, es que hay un asesino que reza, entonces... pero también hay un ateo que mata, y entonces de ahí no acabas nunca, ¿no? A mí lo que me interesa es la teología y saber qué es la verdad. O sea, en el Nuevo Testamento la virtud más grande es el amor a la verdad. Tan al grado de que eso es casi equiparable con la salvación. Se salva el que tiene amor a la verdad. En segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, San Pablo dice incluso algo muy radical, o sea, que hay milagros, prodigios, señales, enseñanzas y tal de todo tipo que son para engañar a quienes no aman la verdad lo suficiente para salvarse, ¿no? Más o menos estoy parafraseando, pero a veces la idea. Segunda a los Tesalonicenses 2. Entonces, eso es lo que a mí me mueve. Si es verdad, digamos que existe Dios y que tiene una serie de características y que Él mismo se autorrevela, porque esa es la Biblia, la Escritura es una autorrevelación de Dios, donde dice lo que Dios quiere que sepamos de Él para que no estemos ahí imaginándonos lo que nos dé la gana. Si eso es verdad, yo quiero estar ahí, quiero saberlo. Y si es mentira, también quiero saberlo y voy a ser el primero en escaparme de ahí, definitivamente. Hasta ahora, no, en 24 años de indagarlo, no he comprobado para nada que sea falso, todo lo contrario. A pesar de mí mismo, contra mi propia conveniencia, y de hecho contra la conveniencia de los apóstoles y de todos los, de muchísimos cristianos, han aceptado esto aún dando sus vidas. Eso es lo que son los mártires. Mártir no significa alguien que es sacrificado o que sufre, sino significa, mártir en griego es testigo. Entonces, ¿qué son los mártires? Testigos, que dan su vida en testimonio de algo que vieron. Yo en eso es en lo que creo. Yo creo en, digamos, 12 personas, que en realidad son más, pero hablando del testimonio apostólico, 12 personas que dieron su vida afirmando que vieron a Cristo resucitado y que lo vieron bautizado y que vieron bautizándose y todo su ministerio, su muerte y su resurrección. Ese era requisito para ser apóstol. Y los 12 dieron su vida y dieron todo, su trabajo, su estabilidad. No eran pobres como lo ponen, ¿eh? Los pescadores no son necesariamente pobres, tenían barcos. Mateo era un recaudador de impuestos, era millonario, tenían esposas, los 12, vivían muy bien, de acuerdo a la época, y dejaron todo y hasta la muerte, nunca obtuvieron un beneficio, y bueno, ese es el testimonio en el que yo creo. Leo sus escritos, es gente con un nivel ético elevadísimo, no son locos, no son mentirosos, son los escritos más éticos que yo he leído en toda mi vida. Gustó mucho que llaman a amarnos unos a los otros, y bueno, eso es lo que yo creo. Por eso no es que esté poniéndome a predicar ahora, sino que aunque parezca, sino que estoy diciendo esto porque para mí ese es el tema crucial, más allá de los adhominems o adverecundiams o mira lo que han hecho estos, mira que estos católicos han hecho algo malo y mira que estos ateos han hecho algo bueno, que claro que eso es posible, pero yo me voy más allá, ¿no?
para volver al principio, unir lo que decía Victoria y lo que dices tú, yo veo también un problema en el ateísmo, la cuestión de que Dostoyevsky plantea en Raskolnikov, ¿no? Que si tú puedes crear tu propia idea moral y pensar que por qué Stalin y Napoleón y toda esta gente mató a tanta gente y no les pasó nada, entonces ahí en la cuestión del ateísmo entra en un problema serio con la ética, mientras que el creyente no tiene ese problema. El creyente sabe que aunque puedas salirte con la tuya, siempre vas a tener que pagarlo de alguna manera en tu conciencia, ¿no? Esa yo creo que es la diferencia clave. ¿Puedo decir una cosa? Si puedo. Yo como atea reconozco que la gente que profesa una religión en realidad está ejerciendo un acto de libertad, y por eso yo lo respeto tanto, y por eso yo jamás me voy a meter con un creyente, ni le voy a decir que está equivocado, ni nada de eso. Entonces, yo reconozco lo que estabais diciendo antes, de que hay países que son ateos, como Cuba o Corea del Norte y todos estos sitios que son horribles, y es porque simplemente no dejan la libertad, que cada cual crea en lo que quiera. Y por eso yo considero que la profesión de una religión es un acto de libertad, y ante todo, antes de ser atea, sobre todo, adoro y amo y defiendo la libertad antes que cualquier otra cosa. Entonces, eso como inciso. Y luego lo que estabas diciendo ahora tú, Daniela, es que, a ver, también tenemos tanto, por ejemplo, lo que decías de Stalin, ¿no? Ellos también tienen una tradición religiosa ancestral y también sabían lo que es lo bueno y lo que es el bien y lo que es el mal. Por lo tanto, que tú seas ateo en un país occidental, tú sabes lo que es el bien y lo que es el mal por una herencia religiosa, y también por una herencia de sentido común. No hace falta la religión para saber lo que está bien de lo que está mal. De todas maneras, ya yo dije antes que yo sigo todos los principios cristianos. Yo no hago el daño a los demás, y yo, si me tengo que considerar o catalogarme a mí misma como atea cristiana, no tengo ningún problema. Los 10 mandamientos que dicen, ¿no? Los 10 mandamientos. No, además sí puedes fundamentar una ética sin Dios, que ese es un debate, ¿no? En última instancia, el problema del valor, y hay varios problemas que son complicados sin Dios, pero puedes perfectamente formular una ética que de hecho lo hace Hazlitt, el único austríaco que me cae bien, borrarlo. Y bueno, mi austríaco favorito es Henry Hazlitt. Tiene un libro excelente de ética que lo recomiendo mucho, se llama The Foundation of Morality, y Hazlitt era cristiano, pero él se propone hacer una ética no cristiana, una ética independiente del cristianismo, y ese libro me encanta porque lo logra muy bien, y además destruye también a Kant, que también es basura, por lo menos en algunos aspectos. Perdón, pero creo que estoy saliendo muy mal parado aquí. No recordaba ese libro, pero ese libro sí, ahora mismo me acuerdo, y la verdad que ese libro es una pasada, un libro muy bueno. Excelente, y no mete para nada el cristianismo, no mete la religión, y logra fundamentar una ética utilitaria, que eso no tiene nada de malo. Mucha gente espanta con el texto. ¿Qué es utilitaria? Bueno, pues ¿qué tiene, no? Está bien, es utilitaria, funciona. El problema del utilitarismo es que suena mal, suena que es algo como muy frío. Sí, como maquiavélico o así, ¿no? Pero no, simplemente quiere decir que si haces esas cosas, te va bien. Y si no las haces, te va mal. Incluso la solidaridad y ayudar y el altruismo también se justifican porque es fortalecer un sistema que si hoy necesita operar en favor de alguien necesitado, mañana puede operar a tu favor, ¿no? Gracias a ese sistema solidario, yo a lo mejor puedo arriesgarme un poco para ayudar a alguien que se ahoga, pero gracias a ese mismo sistema, alguien se va a arriesgar mañana si yo me estoy ahogando, ¿no? Entonces, hasta por utilitarismo la solidaridad se puede justificar, que esa es la tontería que nunca vio Ayn Rand, ¿no? Que la solidaridad se justifica. En fin, perdón, ya hablé muchísimo, pero sí. Iba a decir, chicos, yo diría hagamos una parte 3 en estos días, si quieren. Vale. Bien, vamos a hacer los cierres 2 veces, ¿no?
Hemos viajado el tiempo, digo, hostia, no sé qué me ha pasado al móvil, que me pongo ahora con el ordenador y digo, hostia, acabo de retroceder otra vez al principio. ¿Qué ha pasado? Estamos con los cierres porque vamos a hacer otra parte, porque este tema da para mucho más y creo que va a seguir dando para más a medida que la crisis avance, ¿no? Porque esto no es una crisis que va a parar ahora. No sé, yo no estoy muy de acuerdo ahí con lo que decía Ricardo de que esto en unas semanas más se olvida, ni con Trump ni con los políticos que también dicen lo mismo. Yo creo que esto va para largo. Y creo que esto va a ser un tema que va a dar jugo dentro de 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Cómo vamos a volver la humanidad a la espiritualidad? Y a través de esto yo creo que va a dar para hablar bastante. Está guay eso. Fijaos la ironía que teníamos un chino que nos venía muy bien para mostrarnos como diversos y tolerantes y respetuosos y se nos ha ido. Bueno, pero hay 2 mujeres, da igual. Y está en la primera parte, igual también. Pero blancas no sirve. Yo que parezco móvil, pues, puede colar. Y a Ricardo le falta equipaje. Sí, ahí tengo una, pero para encontrarla ahora. Es que a mí me encantaría. Ya sabe que yo... Además, voy a averiguar eso, pero yo tengo la teoría de que los judíos copiaron la kipá de los católicos, y no al revés. Puede ser. El solideo católico yo creo que es más antiguo. La kipá no se usaba realmente antes, y en algún momento la empezaron a usar, y tengo la sospecha que lo copiaron del catolicismo romano. Y en el sentido de cuidar las tradiciones, el catolicismo y el judaísmo son muy parecidos. Son religiones que cuidan la tradición. Son más casi tradiciones que religiones. Y los ortodoxos más que ambos juntos. Sí. Los ortodoxos verdaderamente es un viaje al siglo IV o V. Y no han cambiado nada desde entonces. Como los carlistas. Por eso yo cuando mencionaba las religiones que han hecho avanzar el conocimiento científico y tal, no mencionaba a los ortodoxos porque, claro, parece que además es la religión de la Europa Oriental y no parece que haya cumplido un papel muy, muy relevante en ese aspecto. No, sí son, no, sí como son el los más catolicismo, atrasados. protestantismo y judaísmo también. Venga, empieza a conducir. O bueno, tú, Miguel mismo, como 7. No, yo no voy a hacer el cierre todavía, que lo que quería decir es que el Imperio Bizantino sí fue durante buena parte del medievo la flor y nata de Occidente. Sí, así que tuvieron un rol preponderante y quiero recordar que en el mandato de Constantino el general Belisario llegó hasta el Levante español, conquistando todo el norte de África, el sur de Italia, parte de España, todos los Balcanes. Claro, eso es verdad. Que sí, lo que pero... pasa que en algún... Sí. No se han modernizado ni han cambiado nada en la liturgia, en teología, mientras que el catolicismo romano sí lo ha hecho. Por eso es un cristianismo oriental, por eso en el sentido de Spengler, o sea, la conciencia fáustica es occidental. Sin embargo, Oriente es más el Occidente es más dinámico. Así lo mostraría la historia del protestantismo, el catolicismo, con toda, claro, o sea, desde el románico pasando por el gótico, hasta el Renacimiento, el barroco, o sea, toda esa evolución que no se da en el mundo ortodoxo porque es el mundo oriental más estático. Sí, y el catolicismo es el dinamismo puro. La rama de mi familia, los maronitas, que no sé si Ricardo conoce un poco, creo que la ex de Ricardo eran católicos libaneses. Esa rama maronita es cristiano súper antiguo. Son cristianos de la época de las tribus judías que andaban por ahí, las tribus... Además, y las hay otras. 30 y tantos ritos en la Iglesia Católica Romana, hay 30 y tantos ritos orientales que cada uno tiene hasta su patriarca y todo, pero están sujetos al Papa. San Marón es el patriarca de la rama católica, que los curas se casan, por cierto, de la que era mi papá. Así es, y no creo que tardemos mucho en ver que no lo sé, ¿no? Que se unen católicos y ortodoxos. Creo que están cerca. Pero por una cuestión, por mala cosa, por progresismo y por, ¿cómo se dice esto? Y por universalismo y por globalismo y por todo lo malo, no por lo bueno. No se unen por lo bueno, no nos une el amor, sino el espanto, ¿no? Como decía Borges. Vamos con el cierre tuyo, Miguel. ¿Raúl ha hecho el suyo? No, pero lo hace después. Vale. Bien, yo lo que quería es reiterar que considero que
asumir el cristianismo, o mejor dicho, ser un seguidor de Moisés, y digo esto y no religión de libro porque no quiero incluir a los musulmanes, yo quiero referirme solo al judeocristianismo, realmente, siempre y cuando tú respetes el proyecto vital de los demás y sean unas cadenas que te autoimpones, mejor dicho, a ti mismo, es muy productivo, porque, por ejemplo, ser infiel a tu pareja no es un delito, pero si tú tienes claro que eso es un pecado, y lo haces por dogma de fe, aparte de lo que hablábamos antes, de si eres o no una buena persona, que yo creo que en este caso va de la mano, creo que ser un buen cristiano equivale a ser una buena persona, y que si eres cristiano y eres malo, no eres un buen cristiano, lo que te va a traer es que tengas unas relaciones más sanas con la gente de tu entorno, que tú prosperes más, porque convendremos en que drogarse, llevar una vida hedonista, caer en los placeres mundanos, pues no te va a proporcionar a corto o medio plazo nada bueno. O sea, no hablo ni a largo plazo, a corto o medio plazo va a ser perjudicial para ti. Y eso precisamente te genera logros a nivel individual, y como el mercado somos todos, a nivel de sociedad también es más provechoso. Yo es que insisto, las sociedades occidentales están muchísimo más avanzadas que todas las demás. Eso es un hecho objetivo. La existencia de Dios podremos debatirla, pero que los países judeocristianos están mucho mejor que los otros países es una realidad. Entonces, yo creo que denostar la religión, caer en falacias como que todos los curas son pedófilos, tratar a los cristianos de ignorantes cuando Mendel era un cura y descubrió la genética, Santo Tomás de Aquino ha sido unos grandes pensadores que han propiciado el avance de la metafísica y de la filosofía. Entonces, tirar por tierra todo el trabajo. Ya no hablemos de la arquitectura, comentaba Raúl, el barroco, podemos traer también varios estilos arquitectónicos más, como el gótico, el manierismo, que era el estilo de Miguel Ángel, que fue la etapa final del Renacimiento, que luego dio paso a la transición al barroco que comentaba, el rococó. Han sido periodos artísticos que ha traído pues revoluciones en la arquitectura, en la escultura, en la pintura también. No olvidemos que los grandes mecenas de Da Vinci, que inventó el esfumato, de Caravaggio, que inventó el tenebrismo, toda esta gente siempre lo financió la Iglesia y siempre tuvo un fin religioso, espiritual, para llegar a la gente. Y las personas a día de hoy vemos eso y decimos que está bien hecho, porque con el arte posmoderno tenemos dudas de si de verdad es arte o no, o si es por el contrario blanqueo de capital o especulación. No podemos decir si es bueno o no, pero yo creo que con el arte del barroco, por ejemplo, todos estamos de acuerdo en que es bonito. Vemos el Moisés de Miguel Ángel y decimos, está bien hecho. Vemos la Capilla Sixtina y nos gusta. Entonces yo creo que el cristianismo no le ha traído absolutamente nada malo, incluyo también al judaísmo, a los que lo profesan. Jamás le ha traído nada malo. Sí, totalmente de acuerdo. Igual hay mucha disputa entre el arte pagano y cristiano. Hay una división. Occidente es mitad cristiano y mitad pagano. Incluso las luchas de los cruzados tenían mucho que ver con lo que habla Ébola de la ética de la caballería nórdica, ¿no? Que es una cuestión puramente pagana, el héroe, ¿no? Más que el mártir, el héroe. O sea, más el que muere por ser testigo, como decía Ricardo, el que muere, la cuestión pagana de Héctor en la Ilíada, ¿no? El héroe que muere defendiendo su tierra, su mujer, que al final la vuelven esclava, su hijo, que al bebé al final revienta a Odiseo, le revienta la cabeza contra una piedra, ¿no? O sea, toda esta cuestión pagana de la heroicidad, ¿no? De morir peleando, ¿no? Preferir morir peleando que vivir de rodillas, ¿no? Eso es muy pagano. Y eso también tiene un poco, por lo menos Occidente al principio, cuando se defendía, ¿no? Ahora cada vez se defiende menos por el universalismo, ¿no? Ahora es que entre el que quiera, ¿no? Ahora no se discrimina a nadie, ¿no? Que la ponga el que quiera. Nos hemos vuelto muy prostitutos, ¿no? Los occidentales. Nos hemos prostituido en pos del universalismo. Vamos con tu cierre, Raúl el equidistante. Ok, pues yo primero incidir en favor de lo que ha dicho ahora Miguel, también de lo que decía Vicky sobre el ateísmo cristiano, porque claro, cuando se critican, se demonizan, se ridiculizan las religiones, pues se está olvidando que son las matrices de las culturas, en sentido spengleriano, las civilizaciones en términos de Huntington, o las plataformas continentales, como las denomina Gustavo Bueno. O sea, estos tres conceptos, que sean distintos, pero tienen algo en común, que estén dividiendo el mundo en varios submundos en conflicto, cada uno de ellos originado, construido
principalmente por una religión. Entonces, es lo que decía antes sobre la contextualización. Claro, en su época no podemos decir si que el cristianismo fue un retroceso comparándolo con un ateísmo hipotético, ¿no? Tenemos que compararlo con lo que había antes, que eran unas religiones paganas concretas. Y también retomando con el relato que hacía antes sobre el papel que cumplió el cristianismo, bueno, esto ya lo he comentado, lo de la filosofía pagana y demás. Y bueno, yo diría que el problema del idealismo, del espiritualismo, pues se puede resumir con que el idealismo es imprescindible en el arte y la religión, pero es imperdonable en la ciencia y la política. Una vez, por ejemplo, leyendo a Hegel, o intentando leerle, pues ya sabemos que es jodido, estaba pensando que, bueno, si muchos de los postulados de Hegel igual son desechables por la filosofía y la ciencia, por ese exceso de idealismo, pero pueden ser un buen inicio para construir una nueva religión más adecuada a las inquietudes del tiempo presente, que sea una religión, digamos, más materialista, en la que Dios está en el futuro. O sea, Dios es una especie de confluencia de la humanidad una vez ha alcanzado tal progreso, que se funde en una conciencia que sería, digamos, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, citando a Hegel, para que veamos este potencial que tiene para crear una religión universalista, pero quiero decir, o sea, transformar la ideología, digamos, universalista y progresista en religión. Bueno, paso de citar a Hegel, que me alargo mucho, pero nos hacemos una idea. Pero creo que es muy interesante esta propuesta, porque como el universalismo, el progresismo, todos los ideales heredados de la Ilustración y la Revolución Francesa, como ya se han convertido en una religión secular, o sea, como una especie de falsa conciencia mediante la que la cosmovisión judio-cristiana penetra en la mentalidad atea, pues lo más inteligente sería aceptar este carácter teológico oculto, entre comillas, y aprovechar su fuerza motivacional, su carácter redentor, para reorientarlo en una dirección más propia del arte y de la religión, es decir, para llevarlo al ámbito de lo subjetivo, lo privado, lo espiritual, y alejarlo de los ámbitos más materiales, prácticos, políticos, en que tanto estorba y confunde. O sea, trataría de coger las religiones secularizadas, una vez queda bastante comprobado que tienen en su seno ese monoteísmo camuflado, esa parusía incluso, ya sabemos, el comunismo final con el fin de la explotación, el espíritu absoluto hegeliano, todo esto, pues convertirlo en religión y así, digamos, separarlo de lo que es la política práctica, para que no quede contaminada con esos conceptos tan engañosos. Y esto ya lo comentamos con lo de la Ilustración oscura, con lo de volver a una ilustración que enmiende los mitos y las supersticiones o idealismos y metafísica que está contenida en la primera Ilustración. Totalmente de acuerdo. Muy bonito eso que has dicho, Raúl, me encantó. Muy bueno. Sí, Bravo. Bravo. Me alegro que al menos haya entendido. Sí. Sí, quedó clarísimo, hombre. No, bueno, yo me quedo con Se eso, ¿no? entendió Con perfectamente. que Miguel, todo el tema espiritual de las religiones y todo esto, que tiene que quedar en un sentido más privado, y que tiene que ver con todo el tema del arte, con todo el tema de pues eso, de la literatura, de la pintura y todo esto, y todo lo demás, o sea, todos los temas que no tienen que ver con, pues todo eso para la política y la ciencia, me parece perfecto. Para que quede claro, hay unos espacios donde echas la imaginación a volar y puedes decir lo que te dé la gana, y otros espacios en que debes cortar esas... Exactamente, pero ahí hay un problema, y es que estamos viendo ahora las religiones del Estado, ¿no? Todas las pseudo religiones que se están organizando alrededor del Estado, incluso el Estado como religión. No, hay una que es el progresismo, que se quiere quedar con todo, ¿no? Eso El progresismo se quiere quedar con todo. Miguel, ¿quieres añadir algo para terminar?
No, yo creo que la gente tiene derecho a ir al baño, Daniela, así que vamos a dejarlo ya por hoy. Mensaje. No, Y estamos como partiendo. como en postedición se puede editar, deciros, para que lo sepáis, que si le escribes a alguien, me tengo que ir al baño, además de aparecer en el chat, aparece en azul en la cámara, en la imagen que se corresponde contigo, y aparece en la grabación. Así que en postedición conviene eliminar todo eso porque va a salir en el vídeo. ¿En serio sale? ¿Por qué Antes no me- Ricardo escribía no sé qué, pero no lo leía. Como ¿No tenía sale? mis notas delante, no leía lo que ponía Ricardo. Ahí sale. También podemos mandar corazoncitos, que también me parece en la grabación. Es que Francisco es como ¿te acuerdas de Charlie, de Los Ángeles de Charlie? Estaría bueno así. De Los Ángeles de Charlie, ¿no? Hey, Pero Charlie. bueno, chicos, Sí, nos vamos. Vamos a hacer otro de esto, me imagino, en estos días, ¿no? Nos comunicamos. Hay que pensar otro título así rimbombante. El de hoy me gustó, El retorno del espíritu y más allá de la pandemia. Suena a bondad. Esto da para 4, 5, 6 debates. No veas. Siempre y cuando Bueno. no se vaya al chino. El chino tiene que volver, sí. Nos dejó pendiente. Estaba Está Ricardo. guay esto. Ricardo, tú no lo viste, pero empezó a hablarnos del Ton y del Yin y del taoísmo y de Mao y de... no, y Pero- aparte, una cosa muy interesante es de lo que dijo, es la eliminación del individuo en su propia religión. No sé si os acordáis de lo que dijo. Eso es de lo que hablaba yo al principio, cuando decía que este canal es maravilloso porque no es un canal individual. Aquí somos todos Electra, Pandora, el Arcángel Miguel. Cada uno puede ser lo que quiera. Aquí no, por eso no nos pueden censurar, porque yo no fui yo, fue Pandora, fue la diosa. Bueno, Hecate. chicos, Venga, buena Bueno, semana y que no Chao. os contagiéis. Hasta la próxima. Por favor, no salgan de sus casas. No, no vayan ni al Rafa baño, Calican. no vayan ni al baño. cuídense. Bueno, Chao. venga. A Calican. Bye. Chao.